Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde encuentres viendo este video. Bienvenido a tu canal. ¿Qué dice realmente la Biblia? En el video anterior hablé brevemente sobre las características de un verdadero cristiano, el por qué un verdadero cristiano no se puede suicidar. El día de hoy vamos a ampliar el tema, vamos a ver a profundidad realmente por qué digo esto, por qué un cristiano no se puede suicidar. Es más, no puede ni entretener el pensamiento del suicidio y de ningún otro pecado, porque la gracia de Cristo es un poder que le ayuda en todo su caminar. Como siempre, vamos a analizarlo, vamos a revisar este tema bajo la lupa del principio bíblico que ya conoces, de no ir más allá de lo que dice la Escritura, no ir más allá de lo que Cristo enseñó, no aumentar, no quitarle a la palabra de Dios. Por lo regular, la persona que tiene pensamientos de suicidio o que se suicida, el cristiano que se suicida, por lo regular es una persona que no se le predicó el verdadero evangelio. Es una persona que aceptó a Jesús en su corazón, es una persona que le dieron un evangelio diferente, algo que no es bíblico. Aceptar a Jesús en el corazón no está en la Biblia, no hay ni un solo texto que hable de eso. Y mucha gente, por lo regular, en todas las campañas y conciertos, donde se hacen grandes reuniones, por lo regular te predican y te hacen el llamado de que aceptes a Jesús en tu corazón. No te predican el verdadero evangelio. Y por lo tanto, tu fe, tu cristianismo carece de una base sólida. Por eso es que esa gente que cree en ese falso evangelio de aceptar a Jesús en el corazón, tiende a tener esos pensamientos de suicidio o inclusive de cualquier otro pecado, vive en pecado, no es salva, no es libre, no desecha el viejo hombre, etc. Porque la base, el principio de su creencia, de su fe, estuvo mal y va edificando, como dice la palabra de Dios, sobre hojarasca, sobre leña, sobre fundamentos que no son correctos, fundamentos que van a quebrarse en algún momento. Primeramente, el verdadero cristiano, la persona que realmente se le predicó la palabra de Dios correctamente, primeramente se arrepiente de todos sus pecados, se los confiesa a Dios para nunca volver a hacerlos. Acompáñame a Marcos 1, 14 y 15 y Proverbios 28, 13, que nos dice así. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Como puedes ver, el cristiano se arrepiente. La palabra arrepentimiento es un cambio total y radical de pensamiento y de acciones. Y también, a la par, confiesa su pecado. Se lo confiesa a Dios, dolido, contristado, y para no volver a hacerlo. Ese es el verdadero arrepentimiento, ese es el verdadero mensaje de que debes arrepentirte de todos tus pecados, confesarlos y creer en el evangelio. Es decir, en el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Ese es el verdadero evangelio, no aceptar a Jesús. Una vez que este cristiano inicia con esta base del verdadero evangelio, empieza a caminar con Cristo, empieza a seguir sus pasos, empieza a aprender a seguir a Jesús. Acompáñame a 2 Corintios 5:17, que nos dice así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Como puedes ver, está hablando de una vida totalmente cambiada. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva, no dice pues hay más o menos arreglada o un poco barnizada, o etc. Nueva, cambiada totalmente. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Si una persona se arrepiente de todos sus pecados,
no vuelve a repetirlos, cambia su manera de pensar, cambia su humanidad. Dios se encarga de todo eso, de ayudarlo a cambiar totalmente y no está recordando su pasado. Hay muchas personas que añoran su edad de juventud, por decir así. Conozco mucha gente que añora, que recuerda con melancolía los años 70, los 80, los 90, su época en la que anduvieron desbalagados, en la que empezaron a crecer como jóvenes y adaptar o adoptar ciertas características en su vida. Y las recuerdan con añoranza. Y recuerdan la música de ese tiempo, recuerdan las películas de ese tiempo, recuerdan las circunstancias en su ciudad o pueblo, lugar donde vivían, y buscan la forma de recordar todo eso. Entonces, ¿dónde está el haber muerto a esa vieja vida? Como dice aquí 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todo ese pasado sucio, todo eso que está en el pasado, ya no lo recuerdas, no tiene caso, porque eres una nueva criatura. El verdadero cristiano es así. Todo lo olvida y si llegan los pensamientos de aquellos tiempos los desecha, porque no sirven para nada, más que para envolverte otra vez nuevamente en algún pecado o en algún tema de ese tipo. En este camino, en esta nueva vida, todo, como dice, es nuevo. Empieza a aprender, empieza a caminar con Jesús. Y comienza a dar frutos dignos de arrepentimiento, frutos que demuestran que se arrepintió totalmente de sus pecados. Acompáñame a Hechos 26:20, que nos dice así. Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, que se arrepintieran y se convirtieran a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Como puede ser, él predicaba que se arrepintieran y se convirtieran. Convertirse, nueva vida otra vez, la misma idea. Haciendo obras dignas de arrepentimiento. Dignas de arrepentimiento. Que se vea el arrepentimiento. En un verdadero cristiano se ve la nueva vida. Se arrepiente de todos sus pecados, cambia radicalmente. Y esos frutos los comienza la gente a ver, primeramente sus familiares y todos los que están cerca de él, amigos, conocidos, que lo ha visto, lo ha conocido, sabía qué forma de vivir tenía. Acompáñame a Isaías 1:16 y 17, que nos dice así. Lávense y límpiense, quiten la iniquidad de sus obras de delante de mis ojos, dejen de hacer lo malo. Aprendan a hacer el bien, busquen el juicio, restituyan al agraviado, hagan justicia al huérfano, amparen a la viuda. Como puedes ver, la misma idea. Lávense y límpiense. El cambio, el arrepentimiento. Quiten la iniquidad de sus obras de delante de mis ojos. Quitar la forma de vivir sucia, pecaminosa, todo lo que sea malo. Nosotros debemos hacerlo, decidir no volver a hacerlo. Aprendan a hacer el bien. Hay que aprender porque está uno habituado a hacer el mal, a pecar. Ahora hay que aprender a hacer el bien. Obviamente es con la ayuda de Dios, por su gracia, su poder. Busquen el juicio, restituyan al agraviado, hagan justicia al huérfano, amparen a la viuda. Restituyan al agraviado. Es otra característica de un verdadero cristiano. Un cristiano que no va y restituye a las personas que ofendió, les robó, dañó. Si no va y restituye, no es un verdadero cristiano. El verdadero cristiano va, en cuanto se convierte, va y confiesa su pecado, restituye al agraviado, corrige su error. Después viene el amor, la compasión por los necesitados, que amparan a la viuda, al huérfano, es decir, hacen la obra de misericordia, ayudan a la gente. Te nace un nuevo corazón, Dios cambia tu corazón para tener ahora amor, aprecio a las personas necesitadas. Y estas obras dignas de arrepentimiento, obviamente, como te decía, son de parte de Dios, son impulsadas
por Dios. El Espíritu Santo te lleva a corregir todo eso. Ese Espíritu Santo que viene a habitar en la persona cuando se arrepiente genuinamente. El Espíritu Santo nunca va a venir a una persona que aceptó a Jesús en el corazón. Perdona que sea insistente en eso, pero es lo que se predica y es falso. Eso no hace que el Espíritu Santo venga, porque no hay un arrepentimiento genuino. Pero un verdadero cristiano que sí se arrepintió correctamente y tiene ya esos frutos dignos de arrepentimiento, el Espíritu Santo viene a habitar en él. Acompáñame a Hechos 5:32, que nos dice así. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Como puedes ver, de la mitad del texto en adelante dice, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Aquí está la clave, el Espíritu Santo viene a habitar en aquellos que obedecen. Primeramente, la palabra de Dios, en este caso cuando se arrepintieron genuinamente, que creyeron en el Evangelio, ¿correcto? Y el Espíritu Santo viene a habitar en esas personas. Recuerda, esa palabra es clave, en los que le obedecen. Si tú no obedeces todo lo que dice la palabra de Dios, todo lo que dijo Jesús, el Espíritu Santo no viene a habitar en ti. Por lo tanto, estás solo, aparentemente, siendo cristiano, pero en realidad caminando engañado. Este nuevo cristiano que inició correctamente, empieza a tener fe, mucha fe. Empieza a confiar plenamente en Jesucristo, en su Salvador. Y va creciendo constantemente en el transcurso de su vida. Acompáñame a Romanos 1:17, que nos dice así. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Como puedes ver, fe. La fe es necesaria. La fe es un requisito indispensable para caminar tras las pisadas de Jesucristo. El cristiano tiene fe, mucha fe. Y esa fe, precisamente, también hace que pues no piense ni siquiera en suicidarse, por cuanto si hay problemas en su vida, aflicciones o lo que tenga, tiene fe en Jesús que le va a ayudar a salir adelante, a salir de sus problemas. No tiene por qué pensar en quitarse la vida. Y este nuevo cristiano verdadero pasó a ser propiedad de Jesucristo. Y Jesucristo viene a habitar junto con el Espíritu Santo y el Padre. Todos, los tres vienen a habitar en esa persona. Y si esa persona tiene a Dios dentro de él, te pregunto, ¿puede acaso irse a suicidar? El Espíritu Santo, Dios Todopoderoso, habitando en él, ¿lo va a llevar a suicidarse? Obviamente que no. Tenemos un Dios todopoderoso. Acompáñame a Juan 14:21 al 24, que nos dice así. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús le dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Como puedes ver, nuevamente es la misma idea. El que tiene mis mandamientos y los guarda, los obedece, los lleva a cabo, los atesora, vive para servir a Jesús a través de sus mandamientos. Y Dios dice, si hace esto, este es el que me ama. Y ve qué promesa tan grande, tan hermosa. Dice, el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Esa es la clave, que Jesús esté en nosotros, que se manifieste a través de nuestra vida. El 23 nos dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Como te decía, Dios en ti, ¿vas a pecar? No solo de suicidio, cualquier pecado está siendo influenciado por Dios. Claro, debes dejar tu libre albedrío en sus manos, tu carácter en sus manos,
tu vida en sus manos, tus pensamientos en sus manos. Es decisión. Tú decides entregarle todo y ser guiado por Él. Nuevamente hago la pregunta, si Dios habita en ese verdadero cristiano, ¿va a pecar? ¿Va a querer suicidarse? Obviamente no. Veamos también Juan 17:26, que nos dice así. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Nuevamente la misma idea, Jesús habitando en el verdadero cristiano. Dice al final, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. El amor de Cristo estará en ti y Cristo mismo estará en ti. ¿Podrás pecar acaso si está Cristo en ti? ¿Si dejaste tu voluntad en sus manos? Obviamente no. Aquí, como te decía al principio, su fundamento es correcto. Cuando es un fundamento incorrecto, inadecuado, no bíblico, pasa lo que dice la parábola del sembrador, donde, si te das cuenta, son 4 tipos de tierra. 3 de ellas no es una tierra correcta. Creen por un tiempo, aparentan ser cristianos, se ve como que sí lo son, pero en realidad no es así. ¿Por qué? Porque vienen, como dice la parábola, vienen problemas, aflicción, ataques, viene el enemigo. Suceden muchas cosas que derrumban la fe de ese aparente cristiano. Pero hay una tierra buena en la que sí crece la palabra, en la que sí germina, se desarrolla mucha fe, todas las características de un verdadero cristiano. Por eso es que mucha gente va a lugares, pero no cambia, o hace pequeños cambios, o quizá grandes cambios, pero no totales cambios. Dios quiere un cambio total y radical de todo tipo de acciones y mentalidad, como ya lo hemos visto. Con todo esto que estamos mirando, podemos considerar que es un blindaje que Dios te da. Es un blindaje totalmente hermético en el cual Satanás ni sus demonios pueden hacer nada en contra tuya, en contra del verdadero cristiano. Ese blindaje no permite que penetre nada absolutamente, ni un dardo, nada. Y el que cae en una religión aceptando a Jesús en su corazón solamente, cae, como hablábamos en el video anterior, viene a caer en una vida parecida a la de Saúl, que fue elegido por Dios. Saúl decidió seguir a Dios, pero en el transcurso se desvía. Y viene lo que platicamos aquella vez en el otro video, que el Espíritu Santo se aparta y entonces viene un espíritu inmundo, viene un espíritu a controlar ahora a esa persona, y esa persona pues es llevada como Saúl al suicidio, a pecar, a hacer cosas, si no es el suicidio, pues por lo menos a pecar en contra de Dios, y ya no es sensible a ese pecado, sino que busca ahora apapacharlo, busca una licencia para poder seguir pecando, busca argumentos, busca textos en la palabra de Dios que lo apoyen. Por ejemplo, he platicado con muchas personas y te dicen, no, pues la Biblia dice que si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Obviamente, si tú pecaste, si yo pequé mucho en mi vida anterior antes de ser cristiano. Si yo digo que no he pecado, pues hago a Dios mentiroso. Pero si ya me convertí, ya Dios me cambió, vive en mí, no me lleva a pecar, yo busco no pecar, no peco, debo decir que soy un vil pecador en esos momentos, si no estoy pecando. ¿Dónde queda entonces el resto de la vida cristiana? Acompáñame a Gálatas 2:20, que nos dice así. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe de Jesús, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Como puedes ver, es claro el texto.
con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ¿sí? Ahora lo sigues viviendo en tu carne, pero ahora la forma de vida es de esta manera. Lo vives en la fe de Jesús, el cual te amó y se entregó por ti, por mí, por cada uno de nosotros. Nuestra forma de vida es totalmente diferente. Veamos Efesios 3:20 que nos dice así. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Como puedes ver, aquí hay una promesa muy grande e importante que cada cristiano debe tener. Sí, dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que podemos entender, según el poder que actúa en nosotros. ¿Qué poder actúa en ti? ¿El de Cristo o el del diablo? ¿Qué poder actúa en el suicida? ¿El poder de Cristo? Ese poder es inmenso, es gigantesco. Satanás está totalmente limitado, no puede hacer nada contra ese poder. Lo que hace el diablo es engañarnos y que hagamos nosotros a un lado ese poder y le permitamos a él convencernos de hacer cosas incorrectas. Al final, recuerda, dice, según el poder que actúa en nosotros. Hay poder de Dios en el ser humano, en ese cristiano que se convirtió verdaderamente. Hay poder. Y ese poder jamás te va a llevar a pecar. Cuando Jesús, el Espíritu Santo, habita en ese nuevo cristiano verdadero, todo pensamiento es sometido a la voluntad de Dios. Totalmente, cada uno de tus pensamientos. Acompáñame a 2 Corintios 10:5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Como puedes ver al final nos dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento. Como te decía al principio, si ese nuevo cristiano, aparentemente nuevo cristiano, empieza a añorar sus épocas antiguas, no se arrepintió realmente. Empieza a recordar su pasado, donde creó concupiscencias, porque ahí es donde se crean muchas concupiscencias en la juventud. Cuando uno se destrampa, cuando uno hace cosas inadecuadas, contrarias a lo que Dios manda. Por ponerte un ejemplo, un joven que se dedica a noviar y tiene de a una, de a dos, de a tres novias a la vez, a veces más. Su concupiscencia se hace grande, fuerte en esa área. Es decir, va a estar deseando siempre a tener de a uno, de a dos, o de a tres mujeres a la misma vez. Aun cuando se case, va a desear tener más, porque esa es su concupiscencia. Él mismo la forjó, él mismo la hizo, al abusar de ese pecado, al andar teniendo novias por montón. Entonces se casa y ya tiene a su esposa, pero tiene amantes, tiene otras mujeres aparte, porque se acostumbró a eso. Y le cuesta mucho trabajo dejarlo, a menos que se convierta realmente. Y su decisión, su voluntad, la doblegue, la rinda a Dios totalmente. Ahí sí, pero es decisión y va contrario a la carne, a esa carne que él indujo a ese pecado. Y ahora, cuando supuestamente se convierte, sigue esa concupiscencia y se aguanta quizá un tiempo. Quizá camina aparentemente bien un par de años, pero vuelve nuevamente el diablo a insistirle en esa área. Y como no tuvo un arrepentimiento genuino, como no desechó todo, no desechó el viejo hombre, como vamos a analizarlo más adelante, pues es fácil que caiga en su concupiscencia otra vez. Veamos Hebreos 2:18, que nos dice así. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Como puedes ver, Jesús mismo fue tentado en todo.
pero no pecó. Y es poderoso para socorrer a los que son tentados. Si tú eres tentado, si el verdadero cristiano es tentado, Jesús es poderoso para librarnos de esa tentación. Nos lo dice, nos lo promete. Dice, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Por eso es que es fácil zafarse de la tentación, es fácil evitar pecar, porque Dios mismo te está socorriendo. Y si Dios Todopoderoso te socorre, ¿quién contra Él? ¿Podrá alguien? ¿Satanás podrá contra Él? Obviamente no, dependerá de tu voluntad. Porque hay mucha gente que coquetea con el pecado y empieza, como te dije, a añorar su tiempo de pecado y vuelve a caer. Acompáñame también a 1 Corintios 10:13, que nos dice así. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no los dejará ser tentados más de lo que puedan resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedan soportar. Como puedes ver, las tentaciones no son inhumanas. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Son tentaciones de acuerdo a tu nivel, que puedes soportar. Y la fidelidad de Dios está aquí, dice, pero fiel es Dios, que no los dejará ser tentados más de lo que puedan resistir. Si ya no puedes resistir, Dios te ayuda. Evita que pases ese límite. Dios es bueno, Dios es amor, te cuida. Sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedas soportar. Cuando yo soy tentado, lo primero que busco es la salida. Como puedes ver, entonces Dios te pone la salida, Satanás te pone la tentación y Dios te pone la salida. Aquí la mayoría de los cristianos, aparentes cristianos, se quedan congelados viendo la tentación, cayendo en la tentación, en lugar de buscar la salida. Y el verdadero cristiano lo que hace inmediatamente es buscar la salida en cualquier tentación. Ahora, viéndolo respecto al suicidio, si la tentación viene a suicidarse, Dios pone la salida inmediatamente. Si es que llega ese pensamiento, pero como te decía, el cristiano realmente ni siquiera piensa en eso, el verdadero cristiano. Acompáñame a 2 de Pedro 2:9, que nos dice así. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Como puedes ver, el Señor sabe, tiene poder, tiene control. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. No dice a los religiosos, a los piadosos. Si tú vives piamente, si tú vives correctamente, vives adecuadamente al caminar cristiano, a las bases que nos da la palabra de Dios como debe ser un cristiano, entonces Dios te libra. Y al religioso, pues obviamente no lo libra y cae en la tentación, cualquiera que sea, incluyendo la del suicidio. Acompáñame ahora a Juan 14:17, que nos dice así. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero ustedes sí le conocen porque mora en ustedes y estará en ustedes. Como puedes ver, nuevamente, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, en todo verdadero cristiano el Espíritu Santo está ahí y es evidente. Y como dije al principio también, el blindaje. Este blindaje no permite que Satanás se salga con la suya. No puede ser dominado un cristiano verdadero, porque Dios habita en él. A veces es difícil a los religiosos entender eso, y te tachan de loco, de fanático, etc., porque dependes 100% de Dios. Acompáñame a Romanos 8:1, que nos dice así. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Como puedes ver, aquí hay diferencia entre el cristiano religioso y el verdadero cristiano.
que nos dice que por consiguiente no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Como te decía, el ejemplo que ponía del joven que añora, o la persona madura, el Señor que añora esa juventud de aquel tiempo, anda conforme a la carne, conforme a esa carne que le llamó la atención, conforme a sus concupiscencias, como ya lo dijimos. Pero el verdadero cristiano anda conforme al Espíritu. Eso es difícil de entender para los religiosos, para los que no tienen el verdadero fundamento, que es el Evangelio verdadero. Acompáñame a Romanos 6:22, que nos dice así: Ahora que han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Como puedes ver, el texto está claro, no hay necesidad de explicar mucho. Mas ahora que ya eres cristiano, que has sido libertado del pecado y hecho siervo de Dios, tienes por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Tu fruto es la santificación. Santo es no pecar. Santidad es no pecar. Santidad es vivir para Dios sin pecar. Te decía, los religiosos no entienden esto. Para ellos se les ha enseñado que no pueden dejar de pecar. Sin embargo, Dios dice que tu fruto, o el fruto del verdadero cristiano, es santificación. Es vivir en santidad. Como lo dice también 1 Tesalonicenses 4:3, que nos dice así: Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que se aparten de fornicación. Como puedes ver, esa es la voluntad de Dios. La santificación, que seas santo, que te apartes del pecado. Aquí menciona la fornicación porque es lo que aparentemente estaba tratando en esos momentos Pablo con esta iglesia, o con algunas personas específicamente. Pero santidad es apartado para Dios, apartado del pecado para Dios, que te apartes de todo pecado. Y ya vimos las ayudas. Mucha gente, dice que es imposible, pero con todas las ayudas que hasta ahorita hemos visto, ¿será imposible vivir en santidad? No, realmente se puede, pero hay que decidirlo y hacerlo. Veamos qué nos dice 1 de Juan 3, 4 al 9. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Sabemos que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie los engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Como puedes ver, Dios, Jesús, para esto apareció, para quitarnos nuestros pecados. Y una vez que te los quita, Dios es todopoderoso que te los quita de verdad. No te los disfraza o nomás te los medio controla. No, te los quita totalmente. Pero bajo tu propia decisión y voluntad y libre albedrío, tú decides dejarlos y no volver a hacerlos jamás. Sigue diciendo, todo aquel que permanece en él no peca. Pero para los religiosos es muy difícil. Todo aquel que permanece en él no peca. No peca, simplemente no peca. Lo dice la Biblia. No estamos yéndonos más allá de lo que dice la Escritura. Estamos leyendo lo que dice la Escritura. Ni siquiera lo interpretamos. Dice claramente, todo aquel que permanece en él. ¿En quién? En Jesús. ¿No qué? No peca. Y te da lo contrario. Todo aquel que peca es porque no le ha visto ni le ha conocido. No conoce a Jesús, no conoce su gracia, no conoce su evangelio verdadero, no conoce el respaldo que da nuestro Señor Jesucristo para ser libres. Y sigue diciendo, hijitos míos, nadie los engañe.
Desafortunadamente, a los religiosos que aceptaron a Jesús ya los engañaron. Pero tienes la opción. Puedes decidir salirte de esa idea, salirte inclusive de esa agrupación donde estás, donde te enseñan puras cosas revueltas, es decir, mitad verdad, mitad mentira, cosas bíblicas y cosas que no, interpretaciones personales y otras que no, etc. Sigue diciendo, el 8, el que practica el pecado es del diablo. Aquí puedes darte cuenta, nuevamente, ¿eres hijo de Dios o del diablo? El que practica el pecado es del diablo. Hasta el final dice, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. El versículo 9 nos dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Si tú realmente naciste de Dios, si tú realmente creíste en el verdadero evangelio, hiciste lo que Dios manda y naciste de nuevo correctamente, como dice la palabra de Dios, no practica el pecado. El verdadero cristiano no practica el pecado. Y te da el por qué. Porque la simiente de Dios permanece en él. Jesús permanece en ti. Y no puede pecar. No puede. ¿Le creemos a Dios o no le creemos? ¿Le creemos a su palabra o no? Si Cristo vive en ti, no puedes pecar. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Porque es nacido de Dios. Más claro creo que no se puede. No es necesario interpretar estos textos, solamente con leerlos. Que nos dice que el que practica el pecado es del diablo. Que nos dice que no podemos pecar porque somos nacidos de Dios. Que Cristo permanece en nosotros y no podemos pecar. O sea, está claro. Dice, y no puede pecar. Acompáñame a Romanos 8:9, que nos dice así. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Como puedes ver, dice, sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, o otras versiones dicen según la carne, sino según el Espíritu. Si tú eres un verdadero cristiano, vives según el Espíritu y no según tu naturaleza carnal. Vuelvo al ejemplo del principio. No añoras tu juventud, tu vida pecaminosa de juventud. Desechas todo. Pero claro, advierte, si es que el Espíritu de Dios vive en ti, vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Aquí entran los religiosos, que no tienen el Espíritu Santo, por lo tanto no son de Cristo y por lo tanto pecan, por lo tanto caen fácil en pecado, por lo tanto en cada tentación que les llega, caen. Ahorita con la tecnología, todos tienen un celular, fácilmente entran a cualquier parte de internet o YouTube y empiezan a buscar sus videos de música, películas, canciones, etcétera. Buscan la forma de empaparse de este mundo y no de Dios. El verdadero cristiano lo que hace es tener su Biblia en el celular y abre la Biblia, la lee o la escucha, o textos, o todo lo que tenga que ver con Dios. Y poco abre el celular para otras cosas y busca quizás información o quizás ver un video divertido, pero hasta ahí. Pero no está buscando pecado a través del teléfono. Acompáñame a 1 Corintios 3:16, que nos dice así. ¿No saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Como puedes ver, el verdadero cristiano, o cada cristiano verdadero, es templo del Espíritu de Dios. Habita ese Espíritu en nosotros. Y nuevamente hago la pregunta, ¿podrá acaso un verdadero cristiano que tiene todo esto pecar o pensar por lo menos en suicidarse o cualquier otro pecado? La respuesta es obviamente que no.
Veamos 1 Corintios 6:19, que nos dice así. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Nuevamente la misma idea. ¿Acaso no sabes que el Espíritu de Dios vive en ti? ¿Acaso no sabes que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Y que el Espíritu Santo está en ti? ¿El cual recibiste de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Yo no soy mi propio dueño. Es Cristo. Y Él es quien me guía, me controla, porque yo dejé mi vida, mi libre albedrío, mi carácter, mis pensamientos, mi forma de ser, la dejé en sus manos. Pero el religioso fue engañado, hizo malas cosas, porque hay personas a las que, como vimos la parábola, o expliqué un poco la parábola del sembrador, les llega la palabra, la semilla sembrada, y hacen cambios aparentemente, pero llega el sol, crecen los espinos, vienen problemas, dificultades, tentaciones, y caen. ¿Por qué? Porque no tomaron en serio realmente el seguir a Cristo. Muchos lo ven como algo, como parte de su vida simplemente, como tener su casa, su coche, su familia, sus hijos, su perro, su religión. Y eso es lo que tienen, su religión simplemente. Y creen que eso es ser cristianos. Ahora, por ser Dios dueño de ti, de ese verdadero cristiano, empieza a tener la influencia totalmente del Espíritu Santo. Y empieza a dar frutos. En este caso ya no los frutos dignos de arrepentimiento, porque esos fueron al principio. Ahora empieza a dar frutos del Espíritu Santo, que son diferentes. Acompáñame a Gálatas 5, 22 y 23, donde nos explica estos frutos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si tienes amor para Dios, para tu prójimo, para ti mismo, obviamente no vas a pecar, porque tienes amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley que te prohíba tener esto. Y todos estos frutos te llevan a no pecar, a no caer en cualquier pecado, y mucho menos en el de suicidio. Como nos lo explica 2 de Pedro 1, 5 al 10. Ustedes también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadan a su fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Que si estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Cuál, hermanos? Tanto más procuren hacer firme su vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerán jamás. Como puedes ver, aquí hay una lista de la forma de vida que debe tener un cristiano verdadero. Y al final te dice, si haces todas estas cosas, no caerás jamás. Nuevamente, no caerás jamás, y jamás es jamás. No vas a caer, porque Dios está en ti, porque te cuida, porque no te deja caer en la tentación, te da la salida, te da poder, todo lo que hemos visto. ¿Acaso puede un cristiano verdadero pecar, y peor aún, pecar en suicidio? Obviamente no. Veamos qué nos dice Marcos 12:30. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo ahora está dominado, controlado y lo has dejado en las manos de Dios. Y como nos dice el texto, amarás al Señor con todo tu corazón. Si es con todo tu corazón, ¿dónde queda lugar para el pecado? Si es con toda tu alma, ¿dónde queda lugar para el pecado?
Si es con toda tu mente, ¿dónde queda lugar para el pecado? Y si es con todas tus fuerzas, ¿dónde queda lugar para el pecado? No hay. ¿Por qué? Porque todo lo estás ocupando para Dios. No hay forma en la que un cristiano verdadero pueda pecar. Veamos una promesa más de Dios. Acompáñame a primera de Juan 5:18, que nos dice así. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no le toca. Como puedes ver, sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, otra vez, no peca, sino que aquel que nació de Dios lo guarda, Dios te guarda, Jesús te guarda, y el maligno no lo toca. Al verdadero cristiano, Satanás no lo puede tocar, a menos que Dios lo permita, como le pasó a Pedro, que fue pedido para ser zarandeado. Todos, dice la palabra de Dios, que debemos pasar por fuego. Va a llegar el momento en que tendremos que pasar por unas fuertes pruebas. Pero si tienes todo esto, vas a pasar como Pablo llegó hasta el final. Y así cada cristiano. Acompáñame a 2 Corintios 5:14, que nos dice así. Que el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Como puedes ver, aquí hay una palabra interesante que es nos constriñe. Esa palabra es nos domina, nos controla. Si Jesús controla al verdadero cristiano, ¿dónde queda el control de Satanás? ¿Dónde quedan las tentaciones? ¿Dónde queda el pecado? Jesús nos controla, porque el amor de Cristo nos controla. Si nos está controlando, ¿vamos a ir a pecar? ¿Dios nos llevará al pecado y más al de suicidio? Dijera Pablo, en ninguna manera. Entonces, ¿un cristiano puede llegar a pecar? Si viene la tentación muy fuerte y si fue pedido, como Pedro, que fue pedido para ser zarandeado, o que ya llegó el tiempo del fuego, ser probado con fuego, aunque ya vimos que es muy difícil que pueda caer, pero si pudiera llegar a caer, que es la excepción y no la regla, abogado tiene para con el Padre. Tiene que levantarse rápido, confesar su pecado, arrepentirse de él y no volver a hacerlo. Como nos lo dice 1 de Juan 5:21. Dios míos, estas cosas les escribo para que no pequen, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Como puedes ver, nos escriben estas cosas para que no pequemos. Esa es la vida del cristiano, no pecar. Pero si alguno hubiere pecado, como algo raro, extraño, algo que no es la práctica, algo que llegó a suceder, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y corremos a la gracia de Cristo nuevamente, confesamos nuestro pecado, nos arrepentimos totalmente, confiamos nuevamente en ese evangelio, en su sacrificio que murió por nosotros, y vuelves a caminar muchos años nuevamente sin caer. Esa es la vida del cristiano. El pecado es la excepción y no la regla. Es la excepción y no la práctica. El texto dice si alguno hubiere pecado. No dice como todos pecan seguido o como pecan frecuentemente, abogado tenemos para con el Padre. No, si alguno hubiere pecado, entonces sí tienes abogado para con el Padre. Pero si pecas seguido, pues realmente no eres cristiano. Observa la vida de Pablo. Se convirtió y no volvió a pecar en toda su vida. Observa la vida de Pedro. Cayó una que otra vez, un par de veces. La excepción y no la regla. Y así es la vida de cada cristiano. Hay muchos que pueden caminar sin un solo pecado en toda su vida. Hay otros que podemos quizá caer en una que otra en el transcurso de nuestra vida. Pero abogado tenemos para con el Padre.
Nada que ver con la vida religiosa que caen cada 8 días o en un pecado 2 veces por semana. Seguido están cayendo en algún pecado. El verdadero cristiano no cae, no puede pecar, vive en santidad, es su fruto, como ya lo vimos. El cristiano no va a llegar a caer en pecados tan simples como los que hay en el transcurso de la vida. Al ser probados, al pasar por el fuego, no se refiere a que puedas mentir o que puedas ir a adulterar o fornicar. No, se refiere a algo serio, algo donde ya es cuestión de vida o muerte. Como en el caso de Pedro, que si confesaba que era seguidor de Cristo, también lo iban a agarrar ahí, lo iban a castigar y lo iban a castigar igual que a Jesús. Ahí ya entra el punto ese, está tu vida en juego. Cuando viene la prueba de fuego es algo que atenta contra tu vida prácticamente. Y ahí es donde sí uno puede quizá dudar, puedes negar a Jesús como hizo Pedro, porque ahí ya su vida estaba en juego. Pero el que te preocupes por una mentira, por una codicia, por una fornicación, adulterio, eso no entra en la mente del cristiano. Esos pecados no entran, no funcionan. Quizá bajo esa presión de vida o muerte, quizás pueda un cristiano caer. Pero en todo lo demás tenemos ese blindaje que Dios nos da. Así que es imposible que un cristiano caiga en pecado. Espero te haya servido esta enseñanza. Como puedes ver, la Biblia es la que ha hablado. Fue texto tras texto tras texto. Todo fue bíblico. Sin cambiar, ni exagerar, ni aumentar, ni quitarle a la palabra de Dios. Fue la Biblia la que se interpretó sola. El cristiano no puede pecar porque Dios habita en él y ahí está ese blindaje. Vuélvete cristiano, porque si tú tienes tentaciones al pecado y caes seguido en alguno de ellos, incluyendo el pensamiento de suicidio, no eres cristiano. El cristiano llega a caer cuando hay una presión fuerte que atenta inclusive contra su vida o la de algún familiar. En lo demás, no puedes caer porque lo dice la Biblia. Créele a Dios, no a tus líderes religiosos. Créele a su palabra. Vuélvete cristiano verdadero y sigue adelante. Espero te ayude esta enseñanza y pues nos vemos en el siguiente video. Dios te bendiga. Hasta la próxima.